Hola, nosotros somos el grupo número 2 y este es nuestro video sobre el hombre elefante. Yo soy Juliana Molina. Yo soy Valentina Gómez. Yo soy Caterina Martínez. Yo soy Alfredo Sarmiento. Y yo soy Valeria Martínez. Entonces, digamos, a mí me surgió una pregunta que fue cuando el cirujano le preguntaba a su esposa si él era realmente una persona buena, porque pues anteriormente se había encontrado con una doctora que le había dicho que él estaba haciendo lo mismo con el hombre elefante, sino que de una manera más como hipócrita. Y esto viene porque, digamos, Bites, que era como el dueño del hombre elefante, lo que hacía era exhibirlo y pues ganar dinero con eso. Y lo que hace el doctor es como organizar reuniones con personas que tienen mucho dinero y que van a ver al hombre elefante, pero la doctora le dice que estas personas realmente no están interesadas en entender al hombre elefante ni en ver cómo él realmente es una buena persona, sino que solamente lo hacen como por el prestigio de haber ido a ver al hombre elefante y por mantener el estatus. Entonces, mi pregunta era, ¿ustedes cuál creen que es la diferencia entre lo que hizo el señor Bites y lo que hizo el doctor? ¿O si creen que es igual o qué opinan? Pues yo creo que tal vez al inicio el doctor, él solo lo veía principalmente como algo para poder hacerse más famoso, digamos, en la sociedad de esta doctores, pero a medida que fue pasando la historia, yo creo que él se fue haciendo más consciente de que no era simplemente como una enfermedad o alguien que tenía algo distinto a los demás, sino que realmente era una persona e incluso yo creo que se empezaron a llevar como amigos, como que él se empezó a preocupar más e incluso en la escena en la que pues John empieza como a decir el Salmo 23, creo que era, pues que él de verdad quería lograr algo para que él se pudiera quedar en el hospital. Como que desde ese momento yo siento que él tenía como la esperanza de cuidar de él y preocuparse por él, pero no sé qué piensen ustedes. Pues exacto, o sea, lo que yo siento es que de pronto la situación es distinta con los fines que cada persona tenía. Por ejemplo, el que lo exhibía, los fines que tenía eran ganar dinero para sí mismo. Entonces, todo lo que recaudaba era para sí mismo y era un fin egoísta. Pero siento que a pesar de todo, el reconocimiento que le dieron al hombre elefante, aunque no les importara, entonces el reconocimiento al final hizo que pues lograra como pues sentirse bien y pues descansar y como al final pues todo salió bien para él y fue justamente porque fue una situación parecida, pero los fines de los que lo hicieron eran distintos. Sí, y por eso yo pienso que entonces el doctor realmente no era malo, sino que en algún punto tal vez llegó a confundirse o a ser muy codicioso como por la fama, pero que realmente él era una persona buena y que sus fines eran cuidar de John. Ok, sí, yo concuerdo con ustedes dos. Quizás no fueron los mejores como la mejor manera de llevarlo, pero sí, finalmente lo que quería era cuidar de John y ayudar a que la gente reconociera que él era un ser humano al fin y al cabo. Y hablando de esto, digamos, otra duda que se me presenta es, ¿ustedes qué es lo que creen que a nosotros nos hace seres humanos? Porque, digamos, desde mi punto de vista, lo que nos hace seres humanos es tomar, tomar las decisiones correctas y empatizar con los demás. Pero digamos que en esta película yo siento que no se ve mucho en los humanos, de verdad, o sea, siento que solo lo vimos como en dos personas que realmente se preocuparon y comprendieron que el hombre elefante, pues al fin y al cabo era un ser humano, pero los demás, como digamos, cuando se metieron a la pieza de él y empezaron a como volar, se me recordó mucho a la actitud que tienen como los delfines cuando juegan con animales más pequeños. Y entonces de ahí surge mi pregunta, ¿ustedes qué creen que es lo que nos hace humanos? Pues a ver, la respuesta como corta y fácil sería pues obviamente decir como nuestra genética comparada a los demás, pero
Ya yendo más allá de eso, como tal, un comportamiento, eh, es que el ser humano juzga y yo creo que eso también, porque tenemos como una capacidad de pensar y eso hace que eventualmente por alguna razón siempre en algún punto terminemos siendo así. Y yo creo que por eso han salido como estos cortos, o sea, estas películas como la que vimos la semana pasada o esta, que básicamente se centran en juzgar, o sea, en como en poner gente con deformidades que tal vez no los haga ver como la figura estereotípica de un humano cuando uno lo dibuja o algo así, o cuando es chiquito y le dicen como que dibuja una persona. Y eventualmente yo creo que eso pues nos convierte en humanos, tener ese pensamiento también y a la vez como se juzga, también simpatizar, como también se puede ver en esta película, porque al fin y al cabo uno se termina dando cuenta, aunque al principio juzga, que pues sí, el cuerpo puede que sea diferente y no sea igual a los demás, pero eso no tiene por qué hacer que sea diferente, por ejemplo, en la mentalidad, que es más lo que te hace humano, tener ese pensamiento y así como lo tenían los doctores o algo así, también lo tenía el propio, pues, hombre elefante. Y yo creo que es más por eso que él es humano, porque a pesar de no verse exactamente como todos, por alguna deformidad o algo, sigue teniendo esa mentalidad y que pues nos caracteriza a nosotros como especie. Sí, yo pienso algo muy parecido, digamos que yo considero que lo que nos hace humanos es el reconocernos como tal, ya no de una forma externa o de una forma física, sino ya viendo lo que somos a manera de tal vez raciocinio, tal vez de empatía, tal vez de sentimientos o emociones o simplemente pensamientos. Siento que el entender que somos más allá de un cuerpo que se puede mover o que puede tener ciertas actitudes y ciertas características, el reconocer que pues tenemos algo más allá que puede llegar a ser pues emociones o características, no sé, intelectuales, es lo que nos hace o lo que nos podría llegar a permitir verdaderamente definir lo que es ser humano. Sí, yo concuerdo en algunos puntos con ustedes. Creo que el ser humano, lo que nos identifica como seres humanos es como ese ser sociable que somos y de poder entender a los demás y empatizar con los demás. Pero siento que también, como es Alfredo, esta misma tendencia a ser un ser social y a juzgar nos lleva muchas veces a guiarnos por la corriente y pues la mayoría de gente se guía es por juzgar, no por tratar de comprender, porque como dijo John, los seres humanos le tememos a lo que no comprendemos.